Bienvenidos a Persona de Interés. El invitado de hoy es muy especial. Jaime Ferrer, muchísimas gracias por venir. De nada, a ti, por invitarme. Si digo Jaime Ferrer, bueno, habrá más de uno, pero si digo que eres Jaime Ferrer, catedrático de física de materia condensada... Sí, creo que con eso ya solo hay uno en el mundo. Solo hay uno en el mundo, ¿no? Soy yo. Pero además, no solamente eres catedrático de física de la materia condensada, sino que estás especializado o realmente te dedicas, podríamos decir, a lo que son las propiedades cuánticas de nuevos materiales. ¿Eso exactamente qué es? Pues eso lo que es que, digamos, a lo largo del siglo XX y comienzo del siglo XXI, se ha ido descubriendo que muchas de las manifestaciones de los materiales realmente tenían su base en la física cuántica. Vale. Algunas son muy evidentes o muy tal, otras son más sofisticadas. Por ejemplo, una es la superconductividad. Vale. Durante muchos años lo que intentábamos era entender la naturaleza y fuimos descubriendo que había muchas manifestaciones cuánticas. Aparte de la superconductividad, por ejemplo, otra es el magnetismo. Los imanes existen porque existe la mecánica cuántica. Pero ya en los últimos años los desarrollos tecnológicos han ido ya mucho más allá y ahora nos están permitiendo fabricar cosas artificiales, materiales artificiales, muchas cosas artificiales. Uno puede pensar, por ejemplo, en dimensiones artificiales, agujeros negros artificiales. De todo. Y estamos yendo hacia materiales cuánticos. Crear nuevos materiales que sean básicamente materiales cuánticos. Y para los que somos profanos en lo que es un material cuántico artificial, ¿cómo nos lo podrías describir? Buen punto. Pues mira, la cosa es que la materia, las partículas elementales, están clasificadas en dos grandes grupos. Unas se llaman bosones, nombre así, otros se llaman fermiones. Bosón típico es un fotón y eso es la luz. Y un fermión típico, el habitual, es el electrón. Vale. Entonces, tanto unos como otros se manifiestan o son a su vez una onda y una partícula. Pero los fotones, en general los bosones, se manifiestan habitualmente como ondas. ¿Vale? Por ejemplo, tu teléfono móvil resulta que emite fotones Sí. de radiación electromagnética del orden de los gigahercios y emite en torno, por ejemplo, a la 10 a la 12 fotones por segundo. Es mucho, es poco, Eso es muy... muchísimo. Sí, tú cuando piensas en mecánica cuántica piensas en cuantos, Ujú. ¿vale? Entonces, pues eso quiere decir 10 a la 12 o 10 a la 15, 10 a la 18 cuantos. Eso hace que realmente se manifiesten como una onda, Vale. ¿vale? Y encontrar el carácter cuántico de la luz quiere decir conseguir reducir la potencia de la luz en muchos órdenes de magnitud hasta conseguir luz que sea de un solo fotón. Ahí es cuando la luz se manifestaría su carácter cuántico. Con los electrones pasa al revés. Los electrones resulta que habitualmente cada uno va por su cuenta. Sí. Son bastante de ir con su cañoncito y les cuesta muchísimo ir todos juntos. ¿Vale? Entonces, por tanto, se manifiestan como partícula. Encontrar el carácter cuántico de los electrones es ver cómo se pueden manifestar como una onda y, por tanto, formar un fenómeno colectivo en el que todos van a la vez. Lo que suele suceder, tú imagínate, por ejemplo, cuando piensa en una onda, piensa en el agua. Sí. ¿Vale? Entonces, imagínate que un electrón fuera una ola en el agua, ¿vale? Cuando tienes dos electrones, lo que sucede es que tienes dos ondas y esas dos ondas colisionan entre sí y se produce una merde. Sí. Vale, si tienes muchos electrones, colisionan entre sí y producen mucha más merde y al final lo que es el carácter propio cuántico queda perdido. Vale. Vale. Conseguir encontrar un carácter cuántico de los electrones podría querer decir una de dos cosas. Una, que todos los electrones fueran a la vez, como ocurre con los fotones, y formaran una sola onda. Sí. Por ejemplo, es lo que pasa en superconductividad. ¿Vale? O dos,
que fueran como ondas transparentes, de tal forma que uno pasa así, otro pasa así, Y otro pasa así, no y chocan se entre ven, sí. no chocan, no producen verde. ¿Vale? Esto segundo pasa sobre todo, por ejemplo, en grafeno. ¿Vale? Y lo que sucede es que la temperatura es muy importante. A muy bajas temperaturas, digamos que el mar está en calma, no pasa nada. Cuando aumentas la temperatura, empieza a increparse el mar. Hay Y más entonces movimiento. hay más movimiento y entonces ocurre lo que es la interferencia entre todas las olas. ¿Vale? En el grafeno se ha conseguido que incluso a temperatura ambiente se pueda manifestar ese carácter cuántico y en el fondo en el grafeno es eso, que cada electrón pasa con su ola y no interfiere con las demás. ¿Vale? Y manifiesta por tanto su carácter ondulatorio. Eso a su vez lleva a posibles muchas nuevas tecnologías. Y el grafeno ha sido el primer ejemplo de un posible material cuántico. Piensa que en superconductividad es un fenómeno que ocurre a temperaturas bajísimas, del orden de 20 o 30 grados Kelvin, es decir, menos 240, 250 bajo cero. Claro, temperaturas muy, muy Muy bajas. bajas. Con grafeno ha sido la primera vez en que se ha podido ver efectos cuánticos de electrones a temperatura ambiente. Entonces, ahora, después del grafeno, se ha Sí, descubierto que igual que el grafeno, que viene del carbono, región Asturias, región por antonomasia del carbón, sí. pues resulta que el grafeno sale de exfoliar el carbón, básicamente. ¿Vale? Se ha descubierto que había otros muchos materiales que se podían conseguir también exfoliando. Y se podían conseguir láminas atómicas, como puede ser esto, pero Sí. como si fuera un papel de fumar finísimo, finísimo, como es el grafeno, pero de otros materiales. Y esos materiales tienen la capacidad de producir fenómenos cuánticos y a su vez, pues algunos pueden ser muy buenos conductores eléctricos, otros muy malos, unos pueden ser unos aislantes fenomenales, otros pueden tener una resistencia a romperse brutal, otros pueden ser grandes conductores térmicos y entonces la visión es que si uno pone una hoja de papel de fumar de uno encima de otra de otro, encima de otra de otro, encima de otra de otro, uno puede llegar a tener unos materiales, y de hecho es lo que yo creo que va a pasar en 30, 40 años, totalmente artificiales y sintéticos que tengan un grosor a lo mejor de una micra y que sean tan resistentes como, digamos, la protección de un tanque. Pero a Claro. su vez, por ejemplo, de forma reconfigurable Sí. puedan ser grandes conductores del calor, de la luz, o lo contrario, tú puedas decir plaque. Y entonces pasa de pasar totalmente la luz a que no pase, o de pasar totalmente el calor a que no pase. O puedes, por ejemplo, conseguir que sean súper ligeros. Imagínate, por ejemplo, para fabricar coches súper estructuralmente fuertes, pero ligeros como una hoja de papel de fumar. Ujú. O que sean reconfigurables, por ejemplo, que sean totalmente rígidos, pero que en un coche automáticamente se dispare un mecanismo porque se vuelvan en ciertas zonas plásticos y por Ujú. tanto Más provoquen un flexible. golpe y en otras rígidos para proteger. Y todo ese nuevo tipo de materiales que surgirán con un portfolio de poner bla, 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 Unos encima irlos de otros. diseñando, pues surgirá en 30, 40 años. Y eso, digamos, es en parte a lo que yo me dedico. Son propiedades cuánticas que tienes que entender y luego manipular y ser capaz de predecir. No lo he dicho al principio, pero claro, tú tienes un carrerón, te has dedicado más de 35 años a la educación, a la formación. Sí. Voy a leer simplemente unas pequeñas pinceladas de lo que es el currículum de Jaime, pero la verdad que es impresionante. O sea, eres licenciado y doctor en física por la Universidad Autónoma de Madrid, becario postdoctoral Fulbright durante 2 años en la Universidad de Rutgers en Estados Unidos. Además, has estado en Los Álamos, que en Los Álamos, la película que hemos visto de Oppenheimer, ahí es donde se construyó las bombas nucleares, la bomba atómica. Entonces, claro, no todo el mundo acaba en esos sitios desarrollando su investigación, pero es que además, voy a mencionar 2 o 3 más, has estado un año en la Universidad de Lancaster como año sabático, en la Universidad Tecnológica de Delft, en Holanda, miembro de 5 redes Marie Curie de la Comisión Europea de Formación de Investigadores. Y eso durante 20 años. Sí. El currículum es cuanto menos impresionante.
Bueno, el currículum no sirve para mucho. A mí lo que sirve es la experiencia personal, ¿no? Y es lo que uno puede transmitir. Pero la experiencia ha sido buena. Mi experiencia sí no la cambiaría, la verdad. Eso, digamos, me ha permitido tener una visión quizás estratégica de lo que puede ser el mundo investigador universitario a escala al menos europea o de países, digamos, quizás de China no tengo mucha experiencia, pero lo que es Estados Unidos y Europa bastante. He Bastante. conocido a muchísimos catedráticos, investigadores punteros de casi todos los países de Europa. Ujú. Y al combinar esa experiencia que tú tienes con lo que me estabas contando antes del carbón, ese carbón que, por ejemplo, hablo, pues, en el caso de Asturias, Sí. ese carbón que, por ejemplo, tenemos en Asturias es estratégico y es importante a nivel de España o a nivel de Europa para crear esos materiales artificiales de los que hablábamos antes. Pues es estratégico, pero digamos que como todo en la vida hay que reinventarse, Ujú, ¿vale? Entonces, digamos, a lo largo de los últimos 15, 20 años se ha ido descubriendo que materiales que fueron estratégicos en su momento, por digamos, los desarrollos industriales tecnológicos del siglo XIX, como fue el carbón, fue el desarrollo de energías basadas en vapor, en carbón, el gasoil, etcétera, etcétera, energías, digamos, fósiles. A lo largo de los últimos años, eso se han convertido en tecnologías antiguas. ujú. Y lo que han pasado a ser tecnologías nuevas, los que están en la punta, las que quizás son las que dan ese margen de beneficio adicional que ya no da el carbón, son aquellas basadas en la electrónica y la fotónica. Son las que han, digamos, propulsado, impulsado todo lo que tiene que ver con el mundo de la informática y de las comunicaciones. Vale, entonces, y no solo de ello, sino también, por ejemplo, últimamente lo que tiene que ver con células fotovoltaicas, con luces LED, con baterías, etcétera, etcétera. Ese tipo de materiales son los que ahora se les llama estratégicos. Por ejemplo, para las baterías, pues son el cobalto, el níquel, el litio, ¿vale? Para todos los dispositivos electrónicos son esenciales las tierras raras. Porque se habla mucho de las tierras raras, pero, perdona, pero exactamente qué son las tierras raras. Dentro de la famosa tabla periódica, eso es lo que Sí, está abajo. abajo de todo. Sí. Y se les llama raras, tampoco es que haya tan pocas. O sea, son escasas, pero no tanto. Posiblemente haya más oro que Ajá. muchas tierras raras. Ah. Vale. Entonces, pero cuando se descubrieron se las llamó tierras raras. Ujú. Entonces, ahora mismo son esenciales para muchos componentes electrónicos, hasta tal punto que sin ellas pues, no se pueden fabricar la inmensa mayoría de los dispositivos de comunicaciones o de electrónica. Es decir, que si no tuviéramos accesos a ellos, no podríamos fabricar chips, no podríamos fabricar hubs, no podríamos fabricar la mayoría de los aparatos Ujú. y poco a poco irían, digamos, degradándose los que tenemos, acabaría la cosa, acabarían muriendo y empezaríamos a tener un problema. Las comunicaciones se degradarían, lo cual es esencial, por ejemplo, eh, para controlar trenes, por ejemplo, Por ejemplo. hablando de trenes o aviones, Vale. o para comunicarte con la familia, y por supuesto todo lo que tiene que ver con los sensores, los aparatos, por ejemplo, resonancias magnéticas, los famosos robots para operar, la infinidad de dispositivos médicos y por supuesto, bueno, muchas otras cosas necesitan en estos momentos de esos componentes electrónicos. Por eso se les llama materiales estratégicos. ¿Y esos materiales, dónde los solemos encontrar? ¿Se pueden encontrar en Europa, en África, en Asia? Entonces, hay un problema porque en principio deberán estar por todo el mundo, pero hay que hacer prospecciones para saber dónde están. En Europa, claro, esas prospecciones implican alterar el medio ambiente
Y en Europa y Estados Unidos, pues digamos, se han limitado por ley, con mucho sentido común. El problema es que en otros países no se ha hecho. Y en esos países se ha seguido haciendo prospecciones, tienen un mapa relativamente bien definido de lo que tienen y en estos momentos son grandes productores mundiales de muchas de esas cosas. Por ejemplo, el Congo Sí. tiene se extraen las 2/3 partes del cobalto mundial, que es esencial para todo lo que tiene que ver con coches eléctricos, por ejemplo. Y el cobalto en estos momentos se exporta, el cobalto mineral, es decir, las rocas en las Sí, que lo hay que algo de es la cobalto. La roca roca se extrae literal, roca. Es posible que en Congo se refine algo, porque a lo mejor sale con un 0,3% de cobalto. pero eso lo que ¿Vale? se hace Eso es es mucho cobalto. exportarse. Entonces, a lo mejor se hace un primer proceso de refinamiento y luego se exporta a China. Ah, Básicamente porque China ha estado colonizando Congo a lo largo de muchos años. ¿Qué quiere decir? Dándoles dinero y prestándoles ingenieros para que los proyectos de desarrollo que pueda haber en Congo, digamos, sean canalizados a través de ello, con lo cual tienen un trato preferencial. El litio, por ejemplo, en sus 2/3 partes se extrae en Chile, de tal forma que Chile, para el litio, es un material estratégico. Europa extrae muy poco, muy poco en general. en general. Se conoce poco y además se extrae poco y además depura poco. La mayor parte de la extracción y de la depuración, que son dos cosas diferentes, se hace en China. En China. En particular, las tierras raras, prácticamente el 100% de las tierras raras que se importan en Europa provienen de China. Y lo mismo sucede en Estados Unidos. Eso quiere decir que si China de pronto cierra el grifo, Se acabó. se acabó todo lo que se pueda tener en Europa de industria de fabricación de chips. Eso quiere decir que hay unas cuantas industrias. Además, es que hay que darse cuenta que la industria de punta en Europa, donde se colocan la mayor parte de los licenciados europeos, está dedicada a este tipo de cosas, de forma directa o O indirecta. indirecta, El momento en que una empresa, en que se dejen de fabricar chips, los tienes que importar de ¿vale? Estados Unidos, por ejemplo, Por ejemplo. o de China, O de Taiwán. o de Taiwán. Y entonces eso puede querer decir que ya no tienes acceso a tantos y que los precios se disparan. Claro, lo que explica, por ejemplo, la importancia estratégica de Taiwán a día de hoy, Eso es. pero también explica que aquí en Europa pues hay varios lugares donde se localizan tanto ese know-how a la hora de se exportan los chips, pero también se trabaja con ellos, Sí, como los materiales. Tú has sí, mencionado pues el caso sí. de Suiza, pero también en Holanda, ¿no? Sí, antes de entrar en eso, voy a indicar algo más respecto de los materiales en Europa. Eh, digamos, por la legislación, igual que en Estados Unidos, se ha restringido la extracción de materiales y también su refinamiento, porque es un tipo de actividad que es tremendamente contaminante, Ujú. ¿vale? Y Vale. en China les da lo mismo y entonces pues han contaminado a lo bestia. Pero a cambio han A cambio han conseguido, conseguido el monopolio mundial. Esto claro, quiere decir que en estos momentos nosotros podemos ser muy buenos, pero si China nos cierra el grifo, se acabó. ríete del gas ruso. Claro, O claro. sea, porque al final con el gas ruso uno se pone una chaqueta, se abriga en invierno Y y, tira para hombre, adelante. tira para adelante. Pero como empiecen a cerrar empresas estratégicas en Europa y se produzca un efecto dominó, la crisis económica que vamos a tener es bestial. Por eso, para mí es importantísimo retomar esto. De hecho, la Comisión Europea, soy consciente que tiene mapas. Luego, si quieres, mostrarás alguno Los que otro, proyectaremos, los los proyectaremos. Sí, proyectaremos. sí. Y es consciente de eso, pero claro, hay que cambiar la legislación, hay que cambiar todo el tejido de empresas y hay que cambiar el know-how. Cada una de estas cosas requiere un conocimiento de ingenierías muy profundo y puede llevar bastantes años. Pero se Las puede llevar estimaciones, a lo mejor 5 o 10 años, 5 o 10 años. como mínimo, en rehacer todo ese tejido empresarial. ¿Y por qué ahora mismo no se está rehaciendo? Pues porque en Europa hay gente que piensa de una manera y gente que piensa de otra. Estamos en democracias Ajá. y lo cual es muy bueno. Pero claro, hay que ser consciente que en el mundo global, a lo mejor hace 30 años todo el mundo era bueno.
pero ahora mismo parece que estamos en un mundo de matones y de, digamos, internado de colegio donde realmente quizás yo creo que Europa tendría que plantearse que tiene que ser independiente y autosuficiente. Claro, porque hay otros países que no piensan a 4 años cuando puede gobernar el gobernante de turno. Hay países que cuentan, pues eso, para el año 2050. O sea, Entonces, eso, fíjate, si China nos cierra el grifo de las tierras raras, se hay acabó. otros muchos materiales que tiene, porque importamos a lo mejor el 60 o el 70% de los materiales que importamos, estratégicos que importamos en Europa, provienen de China. 10 años, a lo mejor, para recuperarnos. 10 años. 10 años. O sea, sería una crisis Es que brutal. puede aguantar 10 años para rehacer todo el estropicio que se haría. Haría mucha gente que pasaría hambre, habría mucha gente en el paro, muchísima gente en el paro, y eso originaría muchísimas crisis por todas partes. Entonces, tu propuesta es eso, que se reforme. Habría que empezar a reformar la legislación y empezar a fomentar ese tipo de cosas. Igual, por ejemplo, que tecnológicamente se puede cambiar esos procesos tan contaminantes. Hay una española que se llama Eva Laín. Eva Laín, sí. Esta chica su padre es catedrático, era de ciencia de materiales en Caminos, en Minas, en Madrid, y ella hizo la tesis en electroquímica en Oxford. Y luego de pronto se dio cuenta que las técnicas de electroquímica que había aprendido las podía utilizar para refinar nuevos materiales con unos procedimientos muchísimo menos contaminantes. Y ahora esta chica volvió a España, ha hecho un spin-off. De hecho, Sí. que ha salido en El Hormiguero hace un año o dos. Sí, me suena el nombre. Y ahora está trabajando, digamos, tiene un contrato potente con Río Tinto. Ajá. O sea que no tenemos que conformarnos con que sea tal, hay que invertir dinero e invertir materia gris, que en Europa hay mucho. Sí, sí. Y también tenemos talento nacional. O sea, Talento nacional, y luego hay que saber lo que tenemos. Lo mismo pasa con Groenlandia o con Ucrania. O sea, ¿por qué quiere Trump Groenlandia? supongo que Porque estratégicamente. es un pedazo de hielo. Claro, claro. Realmente, no creo que lo quiera por eso. De hecho, hay una novela de Julio Verne Sí. que posiblemente la gente no conozca. ¿Qué se llama? Se llama El secreto de J.T. Marston y es una secuela de La Tierra a la Luna, que es más conocida. Sí, sí, sí. La primera es más conocida. Los tres protagonistas, uno de ellos es un ingeniero, deciden rehacer el cañón, pero 1000 veces más potente. Entonces la novela empieza con que de pronto fuerzan a que haya una subasta del Polo Norte. Ah, bueno, pues hay algunas similitudes Y con la actualidad. nadie lo quiere y todo el mundo se pregunta ¿y por qué? Y entonces compran el Polo Norte. Y a continuación se desvela, porque ellos no querían desvelarlo, que lo que quieren hacer es disparar un cañón, si esta es la Tierra, tangente a la Tierra así, Sí, para que por el efecto de retroceso rote y sí. cambie el eje de rotación de la Tierra, de tal forma que el Polo Norte ya no esté en el norte y sea explotable. Ah, bueno, muy interesante. Van a por ellos, se esconden en un sitio de África, construyen el cañón, lo disparan y no pasa nada. Bueno, Porque resulta que el ingeniero, por una serie de cosas que pasan al principio de la novela, se equivoca en 3 ceros. bueno, Y entonces el efecto de retroceso es 1000 veces menor. Y entonces no pasa nada. no pasa nada. Digamos, esto incluso, fíjate, Julio Verne Hace más de 100 años predijo lo que podría pasar en este sentido. Luego, otro aspecto importante es, desde el punto de vista tecnológico, por la inteligencia artificial y, de nuevo, la importancia de Internet, la importancia, digamos, de los ordenadores y de los dispositivos electrónicos, son las empresas que fabrican estas cosas. Inicialmente, los primeros procesadores se inventaron, el propio transistor lo inventaron físicos de Estados Unidos, les dieron el premio Nobel allá por los años 50. Y luego en los 70 se inventó el circuito integrado y ahí nació Intel, que ha sido durante muchos años la empresa que fabricaba los chips del mundo. ¿Vale? Pero Intel está cuesta abajo y muchas de las empresas americanas empezaron a descentralizar su producción a México, a países que eran más baratos y que tenían menos control medioambiental. Claro, Y a China. ya China. El famoso Apple que uno lo levanta y pone Made in China, ¿no? Claro, claro.
Entonces, todo eso es una cadena de muchos procesos, pero hay 2 o 3 esenciales. El primero es la fabricación de lo que se llaman las obleas de silicio, son obleas de este tamaño, Sí. que tienen una pureza de silicio de lo que se llama muchos nueves, es decir, 99,99999. O sea, pero el silicio es fácil de encontrar en la naturaleza. Pero no con esa pureza. Tienes Claro. que hacerlo con, digamos, son policristalitos del orden de micras. Necesitas que sea completamente cristalino. Sí, y prácticamente puro, al 100%. Porque cualquier cosa de esas va a hacer que tus dispositivos vayan mucho más lentos, generen mucho calor. Y entonces las tecnologías se basan en conseguir cada vez silicio más puro. ¿Más puro? Y a su vez los procesadores en el fondo son como una especie de ciudad, ¿vale? Donde hay edificios, hay carreteras, hay autopistas, hay gente que va por la calle, hay semáforos. De todo. Y todo esto hay que organizarlo, ¿vale? Pero es una ciudad bestial. O sea, un procesador puede tener a lo mejor 10 a la 9 transistores. Es decir, imaginaos 10 a la 9 edificios. O sea, sería una ciudad ¿cómo se llama la de...? Como Nueva York, como... Mucho más, sería como la de la Guerra de las Galaxias. Ah, sí, sí. El planeta imperial. Sí, que yo vi que ponía como que un puntito ya. Pues imagínate conseguir esa miniaturización Sí. en un chip de un par de centímetros cuadrados, ¿vale? Eso requiere unas técnicas hiper sofisticadas. Entonces, la empresa que tiene el monopolio de obleas de silicio se llama TSMC y está en Taiwán, Taiwan Semiconductor Company. Por eso Taiwán es estratégicamente importantísimo para Estados Unidos. Y por eso China no lo invade. Y Estados Unidos está muy preocupado de que China lo invada. Y por eso, a su vez, Estados Unidos quiere conseguir que algunas de las fábricas de TSMC se pongan en Estados Unidos. Igual que Europa lo ha medio intentado, pero no tanto. No tanto. Lo consiguió que se pusiera una especie de una fábrica en Phoenix, en Arizona. A su vez, no es solo la fábrica. A su alrededor tiene que haber un tejido de empresas que suministran todas las cosas del proceso. Y está teniendo muchísimos problemas. Llevan ya 3, 4, 5 años, digamos, peleando con la legislación vigente, con las comunidades de vecinos de Phoenix. Con todo. Tal, y luego los propios ingenieros no saben. Y los taiwaneses no quieren desvelar sus misterios, porque además saben que el día... En el momento se acabó. Estados Unidos, Trump se olvida y China hace ¡guau! Para mí. Claro. O sea, entonces, por una parte está el interés estratégico de Estados Unidos para atraer ese talento, y luego lo que es Taiwán, que quiere mantener ese talento porque sabe que si se queda sin ese talento, se acabó. Y tenemos talento similar. Hay eso. algunas empresas pequeñas de fabricación de chips y de tal, de obleas no las hay, pero sí de postprocesado de las obleas. En Bélgica hay una que se llama IMEC. IMEC. Y luego hay empresas más pequeñitas, muy pequeñitas, sobre todo en el norte de Europa. Hay algo que yo en España no he visto, son pequeñas empresas que son como startups de 5 o 10 personas, muchas veces de gente joven, que a lo mejor han hecho la tesis, y como han hecho las tesis en temas muy punteros, de pronto se unen a la empresa y desarrollan su propia startup, y muchas veces está relacionado con esto. Claro. Pequeñas empresas de ingenieros que realmente hacen cosas interesantes. Por ejemplo, recuerdo una vez, de hecho era un vecino mío que dice, oye, ¿tú qué te dedicas? No, yo soy ingeniero aeronáutico. Ay, ¿qué te dedicas? No, pues yo tengo ahora mismo un par de contratos con Airbus y estoy fabricando los alerones del Airbus, yo qué sé, A440 y del no sé cuánto. Y era un spin-off. Sí. Yo pensé, coño, esto en España no lo he visto. Lo que hay son grandes empresas como puede ser Casa o el INTA, pero esta red de startups... Sí. En España no existe. En España yo no las he visto. O sea que a lo mejor... Y allí, en otros sitios, desde luego en Holanda las he visto mucho y en Inglaterra también las he visto. Y en Estados Unidos hay infinito. Y luego tenemos la joya de la corona para mí estratégicamente de la industria europea, que se llama ASML. ASML. Sí. Y esta es una empresa que está en Eindhoven, en Holanda. Sí. Y que fabrica las máquinas que fabrican los chips. Es decir, no las obleas de silicio, sino el postprocesado, todo esto que uno tiene que tener una ciudad de 10 a la 9 edificios, pues centímetro cuadrado. Pues la máquina que fabrica eso. El monopolio. El monopolio de eso. Digamos, no de todo,
pero sí de las tecnologías últimas, lo que se llaman de 2, 3, 5 nanómetros. La empresa que fabrica las máquinas que fabrican eso está en Holanda y se llama ASML. Y tiene el monopolio mundial, no hay nadie más que lo sepa hacer. ¿Y los chinos no se han interesado en esa empresa? Los chinos compran las máquinas esas y de hecho hace un par de meses salió en un medio De de comunicación. comunicación no español, algo bastante divertido que era que en alguna empresa china se quejaron a ASML que su máquina no les funciona. O sea, les habían comprado una máquina. Sí. Y entonces se quejaron, pues lo típico, está en garantía, yo quiero, mi máquina no Y funciona. no funciona. Entonces los técnicos de ASML fueron Sí. y empezaron a ver, empezaron a mirar qué pasaba, aquí hay algo raro. Entonces de pronto se dieron cuenta que es que habían desmontado la máquina para aprender a usarla y luego les sobraban piezas. Vamos, no es que les son. Pero no fueron capaces de volver a encenderla. Claro, esto es lo que querían era replicar la máquina Eso para es. montarla en China Eso es. y volver a crear un montón de máquinas igual. Eso es. Y no fueron capaces de... Capaces, pero claro, todo esto va muy rápido. No fueron capaces ahora, pero el año que viene o dentro de 2 Ya son capaces. serán Y capaces. se acabó el monopolio holandés europeo Está reinventando. O sea, constantemente. esto no es un cuadro, esto es como un vídeo que está continuamente cambiando, cambiando, cambiando y Europa tiene que estar continuamente reinventándose si quiere sobrevivir. Asturias tiene que estar continuamente reinventándose si quiere sobrevivir. Claro. Y España también. Porque además eso, España que tiene, no, tiene minería, con lo cual se podrían extraer muchos materiales. Hay que ver, hay poca prospección. No sabemos bien qué tipo de materiales y dónde están los materiales estratégicos en España, igual que en Europa. Habría que hacer prospecciones, habría que hacer un plan de prospección Sí, amplio y profundo para determinar dónde hay y cuánto hay claro. y qué pureza tiene. Por ejemplo, eso, lo que ha salido a veces que ha aparecido, pues hay material en Extremadura, en Asturias, en... Eso, o sea, a lo mejor no lo conseguimos. Y yo pienso, cuando pienso en España, pienso en Europa. Claro, claro. Entonces, ¿qué recursos tiene Europa? Que es, a su vez, si uno mira un mapa mundi, un parche en el mundo. Somos una extremidad de Asia realmente, Sí, sí. pequeñita, un dedo de Asia. El número de metros cuadrados que ocupa Europa es pequeño, pero bueno, hay que ir a intentar explotarlo al máximo, Ujú. ¿vale? Y llegar a un punto medio entre ser realistas y saber que uno... y ser buenos. O sea, no puede ser bueno y que te den por todas partes. Claro, claro. O sea, hay que ser bueno, pero sin que lo traten uno de tonto. Eso es. Y entonces, claro, tú ves lo que es el mapa de Europa, y yo creo que Europa, y lo sabrás tú por experiencia personal y profesional, claro, yo creo que por ahí va un poco lo que es la educación. ¿Cómo crees tú que España, Europa, bueno, tú tienes experiencia tanto en la universidad, estudiaste en Madrid, en la Universidad de Oviedo, has estado, bueno, muchas universidades en Estados Unidos, en Holanda. ¿Tú crees que esa alta educación nos podría ayudar pues a crear pues esa red que hemos contado antes de pequeñas empresas y darle un poco la vuelta a lo que son las nuevas empresas y nuevas tecnologías del futuro? A ver, mira, la universidad se puede interpretar de muchas maneras. Uh-huh. ¿Vale? Es un concepto muy antiguo, del siglo XI-XII. Las primeras universidades pues, fue la Universidad de París, etcétera, etcétera. Pero en el siglo XIX había dos hermanos alemanes Sí. que se llamaban los von Humboldt. Von Humboldt. Uno de ellos fue un gran explorador. Sí. De hecho, recientemente vi una película sobre él. Y el otro fue un político alemán importante y fue el que inventó el concepto de universidad de investigación. ¿Y qué es eso? Porque siempre que pensamos en universidad pensamos en docencia. Claro. Entonces, la universidad de investigación es un tipo de universidad que se centra en que sus profesores investiguen y que sean grandes investigadores. Porque la idea es que ese tipo de gente es gente muy valiosa, muy proactiva. Sí. Y de lo que genera se va a generar economía, se van a generar empresas, spin-offs y un tejido empresarial alrededor muy potente. ¿Vale? Eso, quizás un ejemplo clarísimo ha sido Estados Unidos. La primera agencia de investigación estatal
se generó en Estados Unidos fue la National Science Foundation, lo hizo un hombre que se llamaba Vannevar Bush, poco después del 45. Sí. Y lo que hizo fue decidir, venid conmigo. Entonces todos los Científicos, profesores, investigadores. buena tal, pues hizo una serie de políticas para traerlos a Estados Unidos. Claro, los trajo, supongo, de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y luego, por ejemplo, de China. De China también. En los 70 y en los 80 había un convenio entre China y Estados Unidos muy potente, Sí. tal que las 1000 mejores cabezas chinas se iban a hacer la tesis a Estados Unidos. Y muchas de ellas se quedaban. Se quedaban. Y bueno, la ha hecho, uno va a las universidades americanas y hay un montón de franceses, italianos, alemanes, iraníes, pakistaníes. Y así ha generado, claro, las universidades americanas crecieron, mejoraron y se generaron, pues sobre todo en las universidades de tecnología, Sí. como son MIT o Stanford, núcleos empresariales e ingenieriles, Muy potentes. chicos, súper potentes, que son, por ejemplo, los que han hecho Silicon Valley y en general son los que han acabado desarrollando la inmensa mayoría de las tecnologías con las que Estados Unidos ha sido líder mundial económicamente. Sí. En Europa también se ha intentado hacer, quizás no con tanto éxito porque, bueno, pues una buena parte de las mentes más preclaras emigraron a Estados Unidos. En Oxford y Cambridge, sobre todo Cambridge, es un polo de desarrollo tecnológico potente. En Holanda hay un par de universidades de tecnología muy potentes, una es Delft, ¿Qué fue donde estuviste tú? que es donde estuve yo, es la más potente, en principio la mejor, pero ahora está desarrollándose mucho una que es Eindhoven, y se está desarrollando precisamente porque ASML está en Eindhoven. Y ASML contrata cada año la mitad de los físicos de Holanda. A la mitad. Más o menos. Digamos, esto lo sé por porque estar allí y claro, lo ves. Mis colegas catedráticos me lo dicen. Claro. Las universidades españolas son sobre todo universidades, son academias, son universidades de docencia. De docencia. Donde uno investiga bajo su cuenta y riesgo. Sí. Esto es además unas palabras que me dijo hace unos 15 años una persona, un cargo importante de la Universidad de Oviedo, me dijo, bajo tu cuenta y riesgo. Y yo soy consciente que en otros países lo pueden hacer y no pueden entender que en España no lo podamos hacer. Total, que por ejemplo todo eso hace problemas. Por ejemplo, atraer a gente, ahora mismo el día a día en la Universidad de Oviedo, lo que es el pensamiento actual es que puede venir una persona muy buena, por suerte. Sí. Esa persona se le va a dar una cierta facilidad al principio para investigar y luego pasa la cola. Es decir, que viene Albert Einstein, sí, con 50 años ya tal, y lo van a poner después de 3 o 4 años con alguna beca estatal a ser profesor contratado, doctor, y ganando una miseria, sí, no permanente, y dando infinitas clases por infinitos campos. Mira, hay una cosa que es el Consejo Europeo de Investigación. Vale. Es un órgano que depende de la Comisión Europea y es el encargado de la investigación en Europa. Es como la Agencia Europea de Investigación. Vale. Y tiene una serie de proyectos o becas muy prestigiosos personales. No son ya de grupos, sino personales. Típicamente hay 3 estadios, lo que se llama el starting para gente de entre 30 y 40, el cursor editor para gente entre 40 y 50 y el advance, sí, entre 50 y 70. Yo soy consciente, porque lo he visto, que muchas de las universidades europeas de forma proactiva y activa sí, intentan atraer a esta gente. Claro. Los mejores. En la Universidad de Oviedo ha tenido muy poquitos, 4, 5, 6. De esos 3 niveles. Esos 3 niveles ha tenido básicamente starting. Sí, que es como el básico. El básico. De esos ha tenido 4 o 5. Una fue Heather Stoll, sí, geóloga, que era americana, que se casó con un asturiano y se vino a vivir. Vale. O sea que fue más por motivos personales que académicos. Sí.
y acabó harta y se fue al ETH, que es una de las 10 mejores universidades del mundo, y ahora es directora de un instituto ¿Eso, dónde está? en Zurich. En Zurich. O sea, Ahora mismo en muchos rankings con Oxford, Cambridge, y desde luego como tecnológicamente, la número 1 a nivel es tecnológico. decir, que era una tía muy buena, Muy y buena. acabó harta. O sea, Ni por ahora la motivos cogieron. personales, No, o sea, salió escopetada. escopetada. Y luego el nivel intermedio, El nivel intermedio de la baja. Hay una persona que está en mi área de investigación, sí. Pablo Alonso. Tuvo la starting y ahora ha sacado la consolidator. Y tiene un nivel de catedrático. Vamos, en cualquier sitio, ya con la starting ya te ponen la vía directa para ser full profesor. Full profesor. Ya catedrático. A Pablo, las últimas noticias de diciembre fue que te has creído. Ya. Y ha contratado doctor a la cola. Sí, o sea que Y puede claro, estar esperando. Tiene muchas novias, él, porque es asturiano y es una persona muy buena. Igual, por motivos personales está. Motivos personales, pero está. La verdad es que es penoso que pase esto. Sí, sí. Y ya de nivel avanzado. Solo ha habido una, que fue Carlos López Otín. Sí, sí. El mejor científico que ha tenido la Universidad de Oviedo con diferencia. Ah, sí, sí, sí. El año pasado vino, ¿no? Felipe VI Marquesao, al que renunció, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. No deja de ser curioso que le den. Es el de los debe ser el único científico que le han hecho marques por lo buen científico. Es lo bueno que es. Y salió de aquí quemado. Asturias estaba muy bien posicionado hace 30 o 40 años porque teníamos un tejido empresarial potente con empresas que ya no eran entonces de tecnología punta, pero bueno. Pero eran buenas. Unos cuantos ingenieros, gente, había mucha materia gris. Y eso es algo que se perdió con la reconversión industrial, con un dinero que se podía haber dedicado a fomentar la tecnología punta y a reciclar a todo ese tejido ingenieril y científico a cosas de tecnología punta, y no se hizo. Es muy difícil, no digo que no sea fácil, pero tampoco hubo voluntad de hacerlo. Y a su vez hay que ver si la sociedad, qué quiere la sociedad asturiana, porque todo esto que estoy contando es mi opinión. Tu opinión basado en tu experiencia. En lo que yo honradamente creo que sería mejor. Bueno, Jaime, pues entonces para acabar, 3 cosas. La primera, muchísimas gracias por venir. La verdad, A ti. Hemos aprendido muchísimo. Yo creo que ha sido muy interesante. Segundo, te voy a pasar el rotulador para que nos pongas por ahí una firmita, una dedicatoria. Como digo, siempre puedes poner lo que tú quieras. Yo creo que ahí... Haré en este hueco. Ahí tienes muchos sitios, o sea que ahí puedes poner lo que tú quieras. Y nada, ya para acabar, cuando acabes de poner ahí la dedicatoria, la cámara es tuya para que les dediques, nada, unas palabras. Muy bien, pues en este hueco lo hago. Os doy gracias a los dos. ¿Qué pone? A ver. Muchas gracias a los dos por permitirme contaros estas batallitas sobre mi visión geopolítica. Bueno, pues nada, oye, es que está aquí también a los mandos técnicos Juanma, siempre dispuesto. Y oye, Jaime, pues nada, muchísimas gracias. Y eso, la cámara es tuya para que dediques unas palabras. Al final, la vida de cada uno es la vida de cada uno. El mejor don que tenemos, aparte de la libertad, es el tiempo que tenemos desde que nacemos. Yo no soy tan rico ya, pero bueno, todavía tengo mucho tiempo por delante. Y cada día uno tiene que reinventarse e intentar hacer que el mundo sea mejor. Y eso pasa muchas veces por exigencia personal e intentar sonreír, intentar ayudar a los demás. Sí. Y poco más. Bueno, pues Jaime, la verdad que, como dices tú, muchísimas gracias por donar parte de ese tiempo para poder hablar contigo, conversar. Y a ti y a los dos. Bueno, pues nada. Bueno, pues nada más. Darle las gracias una vez más a Jaime Ferrer, catedrático de Física de la Universidad de Oviedo, por este tiempo que nos ha dedicado. Y nosotros, sin más, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.